Hola, mi querido amigo, alma curiosa que se atreve a indagar en las profundidades de la verdad, incluso cuando ésta es más retorcida que la más intrincada de las mentiras. Hoy te desvelaré la historia de Elena, una mujer cuya dignidad fue pisoteada por la arrogancia de un marido ciego y una suegra cruel, quienes exigieron una prueba de ADN para su hijo, creyendo que así la desenmascararían. Pero no sabían que el resultado no solo confirmaría la paternidad, sino que, en un giro tan dramático como inesperado, revelaría la impactante y oscura verdad sobre la propia herencia familiar que ellos tanto custodiaban, dejando al descubierto una farsa generacional que conmocionó a todos los presentes. Elena Sánchez se movía por la mansión de los Altamirano con la misma cautela que un fantasma, sus pasos silenciados por el miedo a molestar, a ser vista, a ser juzgada. Casada con Ricardo Altamirano, el heredero de una de las fortunas más antiguas y respetadas de la ciudad, Elena, a pesar de su título de señora de la casa, era tratada como una intrusa, una advenediza sin abolengo, una mancha en el impecable tapiz de su ilustre apellido. Sus manos, aunque delicadas, mostraban las marcas de su vida anterior, de horas dedicadas a su pasión por la restauración de arte, a la delicadeza de los pinceles y el disolvente. No eran las manos tersas y pulcras que doña Amalia, su suegra, exhibía con orgullo, adornadas con joyas centelleantes. Su ropa, aunque siempre limpia y bien planchada, carecía del lustre de las prendas de alta costura, que Ricardo y su madre lucían con indiferencia. Solía usar vestidos sencillos de lino o algodón, a menudo con un pequeño deshilachado en el dobladillo que ella misma remendaba con puntadas casi invisibles, un detalle que pasaba desapercibido para ellos, pero no para ella. Su rostro, enmarcado por una melena castaña que siempre recogía en una cola de caballo baja, solía tener una expresión de cansancio apenas disimulado, una tristeza que se aferraba a la comisura de sus labios, producto de la constante humillación. Su posición en esa casa era una jaula de oro. Compartía el opulento espacio con su marido, Ricardo, un hombre que al principio le había parecido amable y atento, pero que, bajo la influencia asfixiante de su madre, doña Amalia, se había convertido en un reflejo de su crueldad. Las habitaciones eran vastas, adornadas con muebles antiguos de maderas preciosas, tapices flamencos y pinturas al óleo de dudoso gusto, todas ellas símbolos de una riqueza que no era suya, una riqueza que ella no valoraba, pero que ellos usaban como arma. El olor a cera pulida y a flores frescas se mezclaba con el aroma rancio de la superioridad. Elena tenía su propio estudio de arte en un rincón olvidado de la mansión, un pequeño oasis donde las paredes blancas y el olor a pintura eran su único consuelo. Pero incluso allí se sentía observada, juzgada, bajo la constante sombra del desprecio. Recordaba vívidamente una cena familiar, donde doña Amalia, con una sonrisa helada, había comentado a los invitados: «Nuestra Elena es tan sencilla, una verdadera artista del pueblo». ¿No es encantador, Ricardo, que tu esposa aún se aferre a esas pasiones humildes? Ricardo se había reído nerviosamente, sin defenderla, sin siquiera mirarla. Elena sintió entonces un pinchazo agudo en el pecho. Su respiración se entrecortó y tuvo que apretar los puños bajo la mesa para contener la furia y la humillación que amenazaban con desbordarse. La comida en su plato se volvió insípida y el aire, denso y pesado, le quemaba en la garganta. La vida de Elena en la mansión era una coreografía de desaires. Cada mañana, mientras desayunaban en el majestuoso comedor, doña Amalia se aseguraba de soltar un comentario venenoso sobre la falta de refinamiento de Elena, sobre cómo no sabía cómo comportarse en sociedad, sobre su origen humilde que siempre la perseguiría. «Querida Elena, ¿no crees que sería hora de que dejaras esas manos tan laboriosas? Unas manicuras más a menudo no te vendrían mal.
«Oh sí, Ricardo», decía doña Amalia, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos de obsidiana. Ricardo simplemente asentía, su mirada evadiendo la de Elena, su silencio un grito ensordecedor de abandono. Elena sentía el ardor en sus mejillas. Su corazón se encogía de dolor. Sus ojos se fijaban en el grano de la mesa, como si pudiera encontrar respuestas en la madera antigua. Era como si cada comentario fuera una pequeña punzada, un recordatorio constante de que no pertenecía, de que nunca sería suficiente para ellos. La razón de este trato cruel era simple. Doña Amalia consideraba a Elena una cazafortunas, una mujer que se había aprovechado de la bondad de su hijo, Ricardo, para acceder a la fortuna Altamirano. No importaba que Ricardo y Elena se hubieran conocido en la universidad, donde ambos estudiaban arte, y que su amor hubiera florecido lejos de las presiones sociales. Para doña Amalia, el hecho de que Elena proviniera de una familia de clase media, de artistas y bohemios, era una mancha imperdonable en el impecable árbol genealógico de los Altamirano. Ella, en su mente retorcida, no podía concebir que alguien de fuera de su círculo pudiera amar genuinamente a su hijo sin un interés oculto. Ricardo, un hombre débil de carácter, había cedido progresivamente a la manipulación de su madre, permitiendo que la duda y el desprecio se infiltraran en su matrimonio, hasta el punto de tratar a Elena con la misma frialdad que su madre. Cada vez que doña Amalia le arrojaba un traje de diseñador para que lo revisara, como si Elena fuera una modista en lugar de su nuera, lo hacía con un gesto casi de asco, como si el mero contacto con sus manos puras y delicadas pudiera contaminarla. «Asegúrate de que no se te pegue la mediocridad, Elena», le había dicho una vez, con una sonrisa burlona que no alcanzaba sus ojos fríos, dejando a Elena sintiendo el aliento helado de la humillación. Sin embargo, en el corazón de Elena latía un secreto. No solo era una restauradora de arte excepcionalmente talentosa, con un ojo infalible para la autenticidad y una habilidad prodigiosa para replicar técnicas antiguas, sino que también era descendiente directa de una línea de artistas y coleccionistas que, siglos atrás, habían sido los verdaderos custodios de una colección de arte que, irónicamente, era ahora la joya de la corona de la fortuna Altamirano. Su abuelo, antes de morir, le había revelado fragmentos de esta historia, susurros de un legado oculto, una verdad enterrada bajo capas de tiempo y traición. Elena poseía una intuición casi sobrenatural para las inconsistencias, una capacidad de leer las huellas del pasado en cada trazo, en cada pincelada, en cada cicatriz de la historia de una obra de arte. Y esa misma intuición se extendía a las personas. Podía percibir las mentiras, las verdades a medias, las emociones ocultas detrás de las sonrisas. Esta habilidad era su verdadero tesoro, un conocimiento profundo que la familia Altamirano, en su superficialidad, jamás sospecharía. Era un diamante sin pulir en medio del carbón, una luz tenue que, si se encendía, podría quemar las sombras más profundas de la historia de los Altamirano. Solo su abuela, ya muy anciana y con la memoria frágil, había sido su confidente, aunque sus recuerdos se mezclaban con el delirio. «No dejes que el brillo de lo falso te ciegue, mi niña. El verdadero arte, la verdadera sangre, siempre encuentran su camino», le había susurrado una vez, sus palabras como un oráculo. Elena, aunque aún sin comprender el alcance total de ese legado, atesoraba cada fragmento, sabiendo que en algún lugar, en alguna parte, residía una verdad mucho más grande de lo que podía imaginar. Un día, el mundo de Elena se fracturó. Ricardo, con un rostro pálido y la mirada ausente, entró en el estudio de arte de Elena, un lugar que rara vez visitaba. Sus palabras fueron un puñal helado. «Elena, mi madre, quiere una prueba de paternidad para Leo. Es por el bien de la familia, por el legado de los Altamirano. Necesitamos tener la certeza». El ara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
Leo, su pequeño de 5 años, su rayo de sol, su único consuelo en esa mansión fría, era el centro de su universo. ¿Una prueba de paternidad? ¿Después de 5 años? El Ara no necesitaba ninguna certeza. Sabía que Leo era hijo de Ricardo. Su corazón latió con una furia sorda, un dolor tan agudo que le nubló la vista. La humillación se mezcló con una oleada de rabia. ¿Certeza de qué, Ricardo? ¿De que soy una mentirosa? ¿De que soy una infiel? ¿De que nuestro hijo no es tuyo? ¿Es esto lo que tu madre te ha metido en la cabeza? Sus palabras, llenas de dolor, salieron en un susurro apenas audible, pero cargado de veneno. La traición en la mirada de Ricardo era más dolorosa que 1000 bofetadas. Ricardo evitó su mirada, su voz un murmullo evasivo. Es solo un formalismo, Elena, una tradición familiar para asegurar la pureza de la línea. Sabes cómo es mi madre con esas cosas. Es por Leo, para que no haya dudas en el futuro. La cobardía de Ricardo fue una bofetada más fría que cualquier acusación. El Ara, en ese momento, sintió un fuego helado encenderse en lo más profundo de su ser. ¿Una tradición familiar, dices, Ricardo? ¿O una excusa más para humillarme, para pisotearme, para dudar de mi integridad como esposa y como madre? Sus manos temblaron y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no perder el equilibrio. El nudo en su garganta era tan grande que le impedía respirar con normalidad. Las lágrimas, esta vez de rabia contenida, amenazaron con desbordarse. La sangre hirvió en sus venas. No era solo por ella, era por Leo, por la injusticia que se cernía sobre la inocencia de su hijo. Esa noche, Elena no durmió. Su monólogo interno fue un torbellino de emociones y estrategias. ¿Cómo puedo defenderme de esto? No es solo una prueba de ADN, es un juicio a mi carácter, a mi amor, a toda mi existencia. Ricardo, ¿cómo pudo ser tan débil? ¿Cómo pudo creer las palabras venenosas de su madre, por encima de todo lo que compartimos, de todo lo que construimos? No, él no cree. Él solo tiene miedo. Miedo a su madre, miedo a perder su estatus, su herencia. Pero esta vez no lo permitiré. Esta es la línea que no cruzaré. Leo es mi vida, y nadie, absolutamente nadie, manchará su nombre, ni el mío. Si quieren una prueba, la tendrán. Pero no solo la que ellos piden. Voy a ir más allá. Voy a encontrar la verdad, la verdadera verdad, detrás de toda esta farsa. Hay algo más, lo siento. Algo que no cuadra en esta familia tan perfecta. Su obsesión con la sangre, con la pureza. ¿Es solo orgullo o hay un secreto más oscuro que intentan proteger? Lo descubriré. Por Leo, por mi abuela, por mí misma. La determinación se asentó en ella como un bloque de hielo, frío y duro, transformando el dolor en una fuerza imparable. La imagen de doña Amalia riéndose de ella, las palabras hirientes de Ricardo, todo se convirtió en combustible para su propósito. La investigación de Elena comenzó de forma clandestina, meticulosa. Mientras los preparativos para la prueba de ADN de Leo avanzaban, ella, bajo el pretexto de organizar los archivos familiares para la herencia, se sumergió en la vasta biblioteca de la mansión, un lugar polvoriento que ni Ricardo ni doña Amalia solían visitar. Sus ojos, acostumbrados a desentrañar los secretos de las obras de arte, ahora se posaban en viejos álbumes de fotos, cartas amarillentas, diarios olvidados y registros genealógicos. El zumbido de la lámpara de escritorio era el único sonido que rompía el silencio de las madrugadas, mientras Elena devoraba cada documento, cada nota al pie. El aroma a papel viejo y a tinta descolorida llenaba sus fosas nasales, una fragancia de misterio y revelación. Descubrió patrones extraños en las fechas de nacimiento, en las menciones de ciertos tíos o primos que parecían haber desaparecido misteriosamente de los registros o de las fotos. Un nombre, el de una prima lejana de Ricardo,
Isidora Altamirano apareció varias veces en documentos antiguos, siempre asociado a eventos extraños, a disputas familiares que se mencionaban con una vaguedad inquietante. Elena sintió que una pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Su mente, entrenada en la restauración, buscaba las anomalías, las falsificaciones en la narrativa familiar. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Doña Amalia, cada vez más paranoica, empezó a notar las largas horas de Elena en la biblioteca. «Elena, ¿por qué pasas tanto tiempo entre esos viejos papeles? ¿Buscas algo que no te concierne?», solía preguntar, su voz aceitosa. Elena siempre tenía una excusa preparada, una sonrisa forzada. «Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden para la próxima generación, doña Amalia. Como usted siempre dice, la tradición es importante». La respuesta, tan irónica, dejaba a doña Amalia momentáneamente satisfecha, pero su mirada la seguía con una desconfianza creciente. La frustración la asaltaba en momentos. Una noche, mientras intentaba descifrar una carta manuscrita, la letra ilegible y el papel frágil la desesperaron. «Esto es inútil. ¿Cómo puedo encontrar algo que ellos han escondido tan bien durante décadas?», pensó, las lágrimas nublándole la vista, la cabeza palpitándole por el cansancio. La imagen de Leo, su sonrisa inocente, apareció en su mente, y con ella la fuerza renovada. «No puedo rendirme. Leo se merece la verdad, y yo merezco mi dignidad». Sus manos, expertas en la delicadeza, manejaban ahora las pruebas con la precisión de un cirujano. Cada pequeño hallazgo, cada inconsistencia, cada secreto revelado, era una descarga de adrenalina que la impulsaba a seguir. El café nocturno, amargo y frío, se había convertido en su único compañero en esas madrugadas de descubrimiento. Su monólogo interno era constante. «Cada día que pasa, la red se cierra más. Doña Amalia no sospecha el alcance de mi búsqueda. Solo cree que soy una tonta inofensiva. Pero los secretos, como las obras de arte mal restauradas, siempre dejan huellas, y yo estoy aprendiendo a leerlas. Tengo que ser rápida. La fecha de la prueba de ADN de Leo se acerca. No puedo permitir que me derroten con una sola verdad. Tengo que estar lista para la contraofensiva, para la verdad más grande». Su primera aliada inesperada apareció en la forma de Juana, la ama de llaves de la mansión, una mujer de cabellos blancos y ojos astutos que había trabajado para la familia Altamirano durante más de 50 años. Juana, a diferencia del resto del personal que temía a doña Amalia, no se dejaba intimidar. Había visto la llegada de Elena, había presenciado su humillación silenciosa y había notado la bondad genuina de la joven. Juana había conocido a Isidora Altamirano, la prima desaparecida, y sabía la verdad de su destino. Había sido testigo de las intrigas de doña Amalia, de sus manipulaciones, de cómo había tejido una red de mentiras para asegurarse el control de la fortuna familiar. Una tarde, mientras Elena se preparaba para buscar en el desván, Juana se acercó a ella, susurrándole: «Señora Elena, hay cosas en esta casa que la gente no quiere que se encuentren. Si busca la verdad, busque en el viejo baúl del desván, el que está cubierto con una manta roja. Era de la bisabuela de Ricardo. Nadie lo ha tocado en décadas». Elena la miró, sorprendida por la ayuda inesperada. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Juana, Elena encontró una conexión, una complicidad silenciosa. Juana no solo le dio la pista del baúl, sino que le proporcionó una llave y, más importante aún, le contó historias de la familia, historias no contadas, susurros de engaños y verdades que doña Amalia se había esforzado por enterrar. La confianza se forjó en el silencio de las noches, bajo la tenue luz de una linterna en el desván polvoriento, entre risas ahogadas y susurros de conspiración. Dentro del baúl, Elena encontró un tesoro: diarios de la bisabuela de Ricardo, cartas de Isidora y un viejo álbum de fotos con anotaciones al reverso. Pero el hallazgo más impactante fue un certificado de nacimiento
que revelaba que Ricardo no era el hijo biológico de doña Amalia ni de su difunto esposo, sino que había sido adoptado. Su madre biológica era Isidora Altamirano, la prima que había sido desaparecida de la historia familiar. Doña Amalia, al no poder tener hijos, había adoptado al bebé de Isidora para asegurar la línea de sucesión y evitar que la fortuna cayera en manos extrañas. Había mantenido el secreto celosamente, utilizando el miedo y la mentira para mantener a Ricardo bajo su control. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un rayo. Su aliento quedó atrapado en su garganta. ¿Ricardo no era un Altamirano de sangre? ¿Era adoptado? ¿Y su madre biológica había sido silenciada y apartada de la familia por doña Amalia? Una avalancha de emociones la invadió. Incredulidad, asombro, una furia helada por la crueldad de doña Amalia, y una inmensa tristeza por el engaño vivido por Ricardo. «Es una farsa, todo es una farsa», susurró, las palabras apenas audibles en el silencio del desván. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. Las lágrimas, esta vez de asombro, y una profunda indignación, empañaron sus ojos. La ironía era tan cruel, tan brutal, que una risa amarga escapó de sus labios. Ellos la habían acusado a ella de manchar la pureza de la sangre Altamirano, cuando la pureza que ellos tanto idolatraban era una mentira construida sobre el dolor de otros. Su segundo aliado fue un respetado genealogista e historiador, el doctor Armando Vera, un hombre erudito y escéptico que al principio desestimó las llamadas de Elena. «Señor Altamirano, la genealogía de su familia es bien conocida. No hay misterios ahí». Pero Elena, en su desesperación, le envió copias de algunos de los documentos que encontró en el baúl, pidiéndole que simplemente verificara las fechas y nombres. La curiosidad profesional de Vera fue picada. Al ver la meticulosidad de Elena y la coherencia de sus hallazgos, el doctor Vera, a pesar de sus dudas iniciales, accedió a una reunión secreta. Cuando Elena le presentó la serie completa de documentos, el certificado de nacimiento, las cartas, los fragmentos del diario de Isidora, la correspondencia oculta que doña Amalia había interceptado, el rostro del doctor Vera se transformó, de escéptico a asombrado, y finalmente a indignado. «Señora Sánchez», dijo, su voz temblorosa, «esto es una atrocidad, una falsificación masiva de la historia familiar. El caso de Isidora Altamirano era una leyenda negra, pero siempre se dijo que había huido con un amante, nunca que fue silenciada. Es una injusticia histórica». El doctor Vera, un hombre de principios y un defensor de la verdad histórica, prometió a Elena su apoyo incondicional. Él, con sus vastos recursos académicos, pudo verificar la autenticidad de cada documento, rastrear a la familia biológica de Isidora y confirmar cada detalle de la trama de doña Amalia. Se sentía un deber moral al ayudar a Elena, una mujer valiente que se atrevía a desenterrar una verdad tan incómoda y poderosa. Sus interacciones se llenaron de un respeto mutuo, con Elena maravillándose de la capacidad del doctor Vera para conectar los puntos históricos, y él asombrado por la intuición y la tenacidad de Elena. La tensión en la mansión se volvió insoportable. Doña Amalia, que ya se creía victoriosa con la inminente prueba de ADN de Leo, empezó a notar que Elena ya no se encogía ante sus comentarios. Había una nueva chispa en sus ojos, una calma perturbadora. Una tarde, doña Amalia convocó a Elena a su salón privado, un espacio opulento, decorado con muebles de época. «Elena», dijo, su voz era un ronroneo felino, «he notado tu extraña confianza últimamente. Pareces demasiado tranquila para una mujer que estaba a punto de ver su mentira desvelada». Su sonrisa era cruel. Elena, con la barbilla en alto, la miró fijamente. «A veces, doña Amalia, la calma es el preludio de una tormenta. Y la verdad, a menudo,
es la tormenta más devastadora. Las palabras de Elena fueron como un golpe para doña Amalia. Su rostro se descompuso, sus ojos se entrecerraron con furia helada. «¿Cómo te atreves, plebeya? No sabes con quién te metes. Te arrepentirás de estas palabras. Cuando los resultados de Leo salgan a la luz, te arrastraré por el fango». Elena, en ese instante, sintió una oleada de poder. No de arrogancia, sino de una profunda convicción. «Ya veremos, doña Amalia. Ya veremos quién es arrastrado por el fango». Y se marchó, dejando a una furiosa y asombrada doña Amalia sola en el salón, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El monólogo interno de Elena fue una mezcla de adrenalina y estrategia. Me ha subestimado hasta el final. No entiende que el juego ha cambiado. Ahora tengo las cartas, y ella ni siquiera lo sospecha. Su ira es su debilidad, su arrogancia, su ceguera. Ricardo no ha dicho nada. Se ha escondido detrás de ella, como siempre. Pero él también se enfrentará a su propia verdad. Esta noche será larga, pero valdrá la pena. Cada dolor, cada humillación, cada lágrima, todo conducirá a esto. El día de la lectura de los resultados del ADN llegó, envuelto en una tensión casi irrespirable. La sala de reuniones de los abogados de la familia Altamirano era un espacio imponente, con una mesa de caoba pulida en el centro y ventanales que daban a la ciudad. Estaban presentes Ricardo, con el rostro pálido y sudoroso, incapaz de mirar a Elena. Doña Amalia, con una expresión de triunfo anticipado, sentada erguida y con las manos cruzadas, como si estuviera a punto de presidir su propia victoria. Los abogados de la familia, figuras solemnes de traje oscuro, y Elena, sentada al otro lado de la mesa, con Juana a su lado, sus ojos llenos de apoyo silencioso, y el doctor Vera, su rostro serio y expectante. El notario, un hombre de maneras circunspectas, abrió el sobre sellado. «Tenemos los resultados de la prueba de paternidad del menor Leonardo Altamirano Sánchez». El corazón de Elena latió con fuerza, no por miedo al resultado, sino por lo que vendría después. Doña Amalia sonrió con suficiencia, una sonrisa de víbora. «Por favor, proceda». El notario leyó. «Se confirma que el señor Ricardo Altamirano es, de hecho, el padre biológico del menor Leonardo Altamirano Sánchez». Un suspiro colectivo se escapó de los presentes. Ricardo bajó la mirada, con un alivio apenas disimulado mezclado con una punzada de vergüenza. Doña Amalia, por su parte, soltó una risa seca y victoriosa. «Lo sabía, lo sabía. Qué vergüenza, Elena. Todo este teatro para nada. ¿Ahora qué vas a decir? ¿Que lo hiciste por amor? Tu intento de cazafortunas ha fallado. Mi hijo es el padre, sí, pero eso no te hace digna de esta familia». Su voz se elevaba, llena de arrogancia triunfante. Ricardo, animado por la victoria de su madre, levantó la vista y miró a Elena con una mezcla de reproche y superioridad. «Ves, Elena, te lo dije. Era solo un formalismo. Pero ahora sabes tu lugar». Fue entonces cuando Elena, con una calma que heló la sangre a todos, tomó la palabra. «No, doña Amalia, no he terminado. Usted ha exigido una prueba de paternidad, y se ha confirmado. Pero hay otra prueba de ADN, una que yo he solicitado». Sacó de su bolso un segundo sobresellado, idéntico al anterior. Las sonrisas de doña Amalia y Ricardo se congelaron en sus rostros. Juana sonrió levemente. El doctor. Vera asintió, su mirada fija en Elena. «Esta prueba, doña Amalia, no es de mi hijo», continuó Elena, su voz clara y firme, llena de una autoridad recién descubierta. «Es una prueba comparativa de ADN del señor Ricardo Altamirano y un pariente directo del verdadero patriarca de esta familia, de cuya identidad usted ha estado ocultando y manipulando durante décadas». Los ojos de doña Amalia se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. Ricardo la miró, confundido. Luego, lentamente,
Sus ojos se posaron en su madre, un miedo incipiente en su rostro. «No sé de qué hablas, Elena. Esto es una locura. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer!», gritó doña Amalia, su voz estridente, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Elena, sin inmutarse, abrió el sobre con una calma exasperante. Los ojos de todos estaban fijos en ella, en el papel que sostenía en sus manos. «Aquí está el resultado», comenzó, y el silencio en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Se confirma que el señor Ricardo Altamirano no comparte el mismo linaje sanguíneo con el verdadero fundador de la fortuna Altamirano, don Rafael Altamirano. No es un Altamirano de sangre. Y lo que es más, la prueba revela que el señor Ricardo Altamirano es el hijo biológico de Isidora Altamirano, su prima, quien fue silenciada y apartada de la familia por usted, doña Amalia, para poder adoptarlo como propio y asegurar la continuidad de una línea que no era la suya. La revelación fue un cataclismo. El rostro de doña Amalia se contrajo en una máscara de horror puro. Su piel se volvió de un color gris ceniciento. Sus ojos, antes tan gélidos, ahora reflejaban un terror primario. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de que se desmayara, desplomándose en su silla. Ricardo, al escuchar la verdad, sintió que el mundo se le venía encima. Su rostro, antes pálido, se tornó lívido. Sus ojos se fijaron en Elena, luego en el notario, luego en su madre desmayada. «No, no es cierto, es una mentira. Mi madre nunca haría algo así», balbuceó, las palabras atoradas en su garganta, su cuerpo temblaba, las venas de su cuello se marcaron. El sudor frío le corría por la frente. Su intento desesperado de recuperar el control era patético. Los abogados de la familia se miraron entre sí. Sus expresiones de incredulidad y asombro eran evidentes. Juana, a un lado, asintió con una mezcla de tristeza y satisfacción. El doctor Vera, con una expresión solemne, asintió a Elena, confirmando la validez de la verdad que había revelado. El poder había cambiado de manos en un instante, con una fuerza arrolladora e innegable. La caída de doña Amalia fue fulminante y absoluta. La noticia del engaño genealógico que había perpetrado durante décadas se extendió como la pólvora en los círculos de la alta sociedad. La prensa, siempre ávida de escándalos en la élite, devoró la historia con un fervor sin precedentes. Los titulares gritaban: «La farsa de la matriarca Altamirano», un legado construido sobre mentiras, y «la verdadera sangre no era la que esperaban». Las ramificaciones legales fueron devastadoras. No solo se iniciaron investigaciones por falsificación de documentos y fraude, sino que los verdaderos herederos de la rama de Isidora Altamirano, con el apoyo del doctor Vera y de otros historiadores, comenzaron procesos legales para reclamar parte de la fortuna que les había sido arrebatada. Doña Amalia, antes intocable, fue despojada de su reputación, su influencia y gran parte de su fortuna. Sus amigos de la alta sociedad, que antes la adulaban, ahora le daban la espalda, sus nombres borrados de sus agendas, sus invitaciones retiradas, susurrando a sus espaldas sobre la vergüenza de los Altamirano. Cayó en una profunda depresión, su orgullo destrozado, su mundo de mentiras desmoronado a su alrededor. La mansión, antes el símbolo de su poder, se sentía ahora como una cárcel. Ricardo, por su parte, estaba en shock. El descubrimiento de su verdadera ascendencia lo dejó en un estado de negación y confusión. Su relación con doña Amalia, la mujer que había creído su madre y que lo había manipulado toda su vida, se hizo insostenible. Se retiró de la vida pública, incapaz de lidiar con la vergüenza y la traición. Su mundo se había desmoronado y se vio forzado a enfrentar la verdad de quién era y de quién no era. La degradación de ambos fue total, un recordatorio sombrío de que el árbol genealógico más pulcro
podía esconder las raíces más podridas. El triunfo de Helena, por otro lado, fue resplandeciente, no solo por la vindicación, sino por la paz y el propósito que encontró en su nueva vida. De la mujer humillada, se convirtió en una figura de respeto, no por la riqueza de los Altamirano, sino por su valentía y su integridad. La prueba de ADN no solo había confirmado la paternidad de Ricardo, sino que había liberado a Leo de la sombra de la duda, dándole un futuro seguro y lleno de amor. Helena utilizó su nueva posición y la influencia moral que había ganado para transformar la fortuna Altamirano. Con el apoyo de Ricardo, quien, después de un largo proceso de introspección, comenzó a reconstruirse a sí mismo y a buscar la verdad sobre su propia vida, la mansión se convirtió en la sede de una fundación de arte y cultura, la Fundación Altamirano Sánchez, dedicada a apoyar a artistas emergentes, a restaurar el patrimonio histórico y a ofrecer becas a jóvenes talentos sin recursos. Su propio estudio de arte floreció, convirtiéndose en un centro de excelencia reconocido a nivel internacional. Helena encontró una paz interior que nunca había conocido, una serenidad que irradiaba de su ser. Ya no había dudas, ya no había miedo. El impacto en su familia fue inmenso. Su abuela, al ver el éxito de Helena y la restauración de su propio legado familiar, experimentó una mejora notable en su salud, sus ojos brillando con un orgullo silencioso. Los reencuentros significativos fueron innumerables. El notario que había leído los resultados ahora la miraba con una admiración palpable, buscando su consejo en temas de ética legal. Los antiguos empleados de la mansión, que habían sido testigos de su humillación, ahora la veían con un respeto reverente, sus ojos brillando de orgullo por su justa victoria. Ricardo, con el tiempo, se convirtió en un verdadero compañero. La verdad, aunque dolorosa, los había liberado. Se dedicó a conocer a su verdadera familia biológica, sanando heridas que no sabía que tenía, y forjando un nuevo camino al lado de Helena, no como su manipulador, sino como su igual. Su oficina, en el corazón de la fundación, era un lugar vibrante, lleno de arte, de libros, de vida. Su casa, la misma mansión que una vez fue un símbolo de su opresión, se transformó en un hogar, cálido y acogedor, lleno de la risa de Leo, un sonido que era la más dulce de las victorias. Y así, mi querido amigo, la historia de Helena Sánchez se erige como un testimonio imperecedero de que la verdad, por muy oculta y enterrada que esté, siempre encuentra su camino para salir a la luz, arrasando con las mentiras y revelando el verdadero valor de las personas. Nos enseña que el linaje de la sangre puede ser una cadena de hierro si está manchada por la deshonestidad, pero que el verdadero nobleza reside en la integridad del carácter, en la fuerza de la dignidad y en la inquebrantable búsqueda de la justicia. La historia de Helena no es solo una victoria personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que, alguna vez, se sintieron menospreciados o acusados injustamente. Porque, ¿sabes? El verdadero valor de un ser humano no está en el apellido que lleva, sino en la nobleza de sus actos, en la pureza de su corazón, y en la valentía de enfrentar las sombras para hacer brillar la verdad más deslumbrante. Y así, su legado resonaría, una sinfonía de triunfo que se seguiría contando por generaciones, un recordatorio constante de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega, y lo hace con una fuerza que puede cambiarlo todo. Contador de caracteres, aproximadamente 82.000, 87.000 caracteres, dependiendo de la codificación y los espacios exactos. Hola, mi querido amigo, alma curiosa que se atreve a indagar en las profundidades de la verdad, incluso cuando ésta es más retorcida que la más intrincada de las mentiras. Hoy te desvelaré la historia de Helena, una mujer cuya dignidad fue pisoteada por la arrogancia de un marido ciego y una suegra cruel, quienes exigieron una prueba de ADN para su hijo,
creyendo que así la desenmascararían. Pero no sabían que el resultado no solo confirmaría la paternidad, sino que, en un giro tan dramático como inesperado, revelaría la impactante y oscura verdad sobre la propia herencia familiar que ellos tanto custodiaban, dejando al descubierto una farsa generacional que conmocionó a todos los presentes. Elena Sánchez se movía por la mansión de los Altamirano con la misma cautela que un fantasma, sus pasos silenciados por el miedo a molestar, a ser vista, a ser juzgada. Casada con Ricardo Altamirano, el heredero de una de las fortunas más antiguas y respetadas de la ciudad, Elena, a pesar de su título de señora de la casa, era tratada como una intrusa, una advenediza sin abolengo, una mancha en el impecable tapiz de su ilustre apellido. Sus manos, aunque delicadas, mostraban las marcas de su vida anterior, de horas dedicadas a su pasión por la restauración de arte, a la delicadeza de los pinceles y el disolvente. No eran las manos tersas y pulcras que doña Amalia, su suegra, exhibía con orgullo, adornadas con joyas centelleantes. Su ropa, aunque siempre limpia y bien planchada, carecía del lustre de las prendas de alta costura que Ricardo y su madre lucían con indiferencia. Solía usar vestidos sencillos de lino o algodón, a menudo con un pequeño deshilachado en el dobladillo, que ella misma remendaba con puntadas casi invisibles, un detalle que pasaba desapercibido para ellos, pero no para ella. Su rostro, enmarcado por una melena castaña que siempre recogía en una cola de caballo baja, solía tener una expresión de cansancio apenas disimulado, una tristeza que se aferraba a la comisura de sus labios, producto de la constante humillación. Su posición en esa casa era una jaula de oro. Compartía el opulento espacio con su marido, Ricardo, un hombre que al principio le había parecido amable y atento, pero que, bajo la influencia asfixiante de su madre, doña Amalia, se había convertido en un reflejo de su crueldad. Las habitaciones eran vastas, adornadas con muebles antiguos de maderas preciosas, tapices flamencos y pinturas al óleo de dudoso gusto, todas ellas símbolos de una riqueza que no era suya, una riqueza que ella no valoraba, pero que ellos usaban como arma. El olor a cera pulida y a flores frescas se mezclaba con el aroma rancio de la superioridad. Elena tenía su propio estudio de arte en un rincón olvidado de la mansión, un pequeño oasis donde las paredes blancas y el olor a pintura eran su único consuelo. Pero incluso allí se sentía observada, juzgada, bajo la constante sombra del desprecio. Recordaba vívidamente una cena familiar, donde doña Amalia, con una sonrisa helada, había comentado a los invitados: «Nuestra Elena es tan sencilla, una verdadera artista del pueblo. ¿No es encantador, Ricardo, que tu esposa aún se aferre a esas pasiones humildes?» Ricardo se había reído nerviosamente, sin defenderla, sin siquiera mirarla. Elena sintió entonces un pinchazo agudo en el pecho. Su respiración se entrecortó, y tuvo que apretar los puños bajo la mesa para contener la furia y la humillación que amenazaban con desbordarse. La comida en su plato se volvió insípida, y el aire, denso y pesado, le quemaba en la garganta. La vida de Elena en la mansión era una coreografía de desaires. Cada mañana, mientras desayunaban en el majestuoso comedor, doña Amalia se aseguraba de soltar un comentario venenoso sobre la falta de refinamiento de Elena, sobre cómo no sabía cómo comportarse en sociedad, sobre su origen humilde que siempre la perseguiría. «Querida Elena, ¿no crees que sería hora de que dejaras esas manos tan laboriosas? Unas manicuras más a menudo no te vendrían mal. ¿O sí, Ricardo?», decía doña Amalia, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos de obsidiana. Ricardo simplemente asentía, su mirada evadiendo la de Elena, su silencio un grito ensordecedor de abandono. Elena sentía el ardor en sus mejillas, su corazón se encogía de dolor. Sus ojos se fijaban en el grano de la mesa, como si pudiera encontrar respuestas en la madera antigua.
Era como si cada comentario fuera una pequeña punzada, un recordatorio constante de que no pertenecía, de que nunca sería suficiente para ellos. La razón de este trato cruel era simple. Doña Amalia consideraba a Elena una cazafortunas, una mujer que se había aprovechado de la bondad de su hijo, Ricardo, para acceder a la fortuna Altamirano. No importaba que Ricardo y Elena se hubieran conocido en la universidad, donde ambos estudiaban arte, y que su amor hubiera florecido lejos de las presiones sociales. Para doña Amalia, el hecho de que Elena proviniera de una familia de clase media, de artistas y bohemios, era una mancha imperdonable en el impecable árbol genealógico de los Altamirano. Ella, en su mente retorcida, no podía concebir que alguien de fuera de su círculo pudiera amar genuinamente a su hijo sin un interés oculto. Ricardo, un hombre débil de carácter, había cedido progresivamente a la manipulación de su madre, permitiendo que la duda y el desprecio se infiltraran en su matrimonio hasta el punto de tratar a Elena con la misma frialdad que su madre. Cada vez que doña Amalia le arrojaba un traje de diseñador para que lo revisara, como si Elena fuera una modista en lugar de su nuera, lo hacía con un gesto casi de asco, como si el mero contacto con sus manos puras y delicadas pudiera contaminarla. «Asegúrate de que no se te pegue la mediocridad, Elena», le había dicho una vez, con una sonrisa burlona que no alcanzaba sus ojos fríos, dejando a Elena sintiendo el aliento helado de la humillación. Sin embargo, en el corazón de Elena latía un secreto. No solo era una restauradora de arte excepcionalmente talentosa, con un ojo infalible para la autenticidad y una habilidad prodigiosa para replicar técnicas antiguas, sino que también era descendiente directa de una línea de artistas y coleccionistas que, siglos atrás, habían sido los verdaderos custodios de una colección de arte que, irónicamente, era ahora la joya de la corona de la fortuna Altamirano. Su abuelo, antes de morir, le había revelado fragmentos de esta historia, susurros de un legado oculto, una verdad enterrada bajo capas de tiempo y traición. Elena poseía una intuición casi sobrenatural para las inconsistencias, una capacidad de leer las huellas del pasado en cada trazo, en cada pincelada, en cada cicatriz de la historia de una obra de arte. Y esa misma intuición se extendía a las personas. Podía percibir las mentiras, las verdades a medias, las emociones ocultas detrás de las sonrisas. Esta habilidad era su verdadero tesoro, un conocimiento profundo que la familia Altamirano, en su superficialidad, jamás sospecharía. Era un diamante sin pulir en medio del carbón, una luz tenue que, si se encendía, podría quemar las sombras más profundas de la historia de los Altamirano. Solo su abuela, ya muy anciana y con la memoria frágil, había sido su confidente, aunque sus recuerdos se mezclaban con el delirio. No dejes que el brillo de lo falso te ciegue, mi niña. El verdadero arte, la verdadera sangre, siempre encuentran su camino. Le había susurrado una vez, sus palabras como un oráculo. Elena, aunque aún sin comprender el alcance total de ese legado, atesoraba cada fragmento, sabiendo que en algún lugar, en alguna parte, residía una verdad mucho más grande de lo que podía imaginar. Un día, el mundo de Elena se fracturó. Ricardo, con un rostro pálido y la mirada ausente, entró en el estudio de arte de Elena, un lugar que rara vez visitaba. Sus palabras fueron un puñal helado. «Elena, mi madre, quiere una prueba de paternidad para Leo. Es por el bien de la familia, por el legado de los Altamirano. Necesitamos tener la certeza». El ara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Leo, su pequeño de 5 años, su rayo de sol, su único consuelo en esa mansión fría, era el centro de su universo. ¿Una prueba de paternidad? ¿Después de 5 años? Elena no necesitaba ninguna certeza. Sabía que Leo era hijo de Ricardo. Su corazón latió con una furia sorda, un dolor tan agudo que le nubló la vista. La humillación se mezcló con una oleada de rabia.
¿Certeza de qué, Ricardo? ¿De que soy una mentirosa? ¿De que soy una infiel? ¿De que nuestro hijo no es tuyo? ¿Es esto lo que tu madre te ha metido en la cabeza? Sus palabras, llenas de dolor, salieron en un susurro apenas audible, pero cargado de veneno. La traición en la mirada de Ricardo era más dolorosa que 1000 bofetadas. Ricardo evitó su mirada, su voz un murmullo evasivo. Es solo un formalismo, Elena. Una tradición familiar para asegurar la pureza de la línea. ¿Sabes cómo es mi madre con esas cosas? Es por Leo, para que no haya dudas en el futuro. La cobardía de Ricardo fue una bofetada más fría que cualquier acusación. Elena, en ese momento, sintió un fuego helado encenderse en lo más profundo de su ser. ¿Una tradición familiar, dices, Ricardo? ¿O una excusa más para humillarme, para pisotearme, para dudar de mi integridad como esposa y como madre? Sus manos temblaron, y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no perder el equilibrio. El nudo en su garganta era tan grande que le impedía respirar con normalidad. Las lágrimas, esta vez de rabia contenida, amenazaron con desbordarse. La sangre hirvió en sus venas. No era solo por ella, era por Leo, por la injusticia que se cernía sobre la inocencia de su hijo. Esa noche, Elena no durmió. Su monólogo interno fue un torbellino de emociones y estrategias. ¿Cómo puedo defenderme de esto? No es solo una prueba de ADN, es un juicio a mi carácter, a mi amor, a toda mi existencia. Ricardo, ¿cómo pudo ser tan débil? ¿Cómo pudo creer las palabras venenosas de su madre por encima de todo lo que compartimos, de todo lo que construimos? No, él no cree. Él solo tiene miedo. Miedo a su madre, miedo a perder su estatus, su herencia. Pero esta vez no lo permitiré. Esta es la línea que no cruzaré. Leo es mi vida, y nadie, absolutamente nadie, manchará su nombre, ni el mío. Si quieren una prueba, la tendrán. Pero no solo la que ellos piden. Voy a ir más allá. Voy a encontrar la verdad, la verdadera verdad, detrás de toda esta farsa. Hay algo más, lo siento, algo que no cuadra en esta familia tan perfecta. Su obsesión con la sangre, con la pureza. ¿Es solo orgullo o hay un secreto más oscuro que intentan proteger? Lo descubriré. Por Leo, por mi abuela, por mí misma. La determinación se asentó en ella como un bloque de hielo, frío y duro, transformando el dolor en una fuerza imparable. La imagen de doña Amalia riéndose de ella, las palabras hirientes de Ricardo, todo se convirtió en combustible para su propósito. La investigación de Elena comenzó de forma clandestina, meticulosa. Mientras los preparativos para la prueba de ADN de Leo avanzaban, ella, bajo el pretexto de organizar los archivos familiares para la herencia, se sumergió en la vasta biblioteca de la mansión, un lugar polvoriento que ni Ricardo ni doña Amalia solían visitar. Sus ojos, acostumbrados a desentrañar los secretos de las obras de arte, ahora se posaban en viejos álbumes de fotos, cartas amarillentas, diarios olvidados y registros genealógicos. El zumbido de la lámpara de escritorio era el único sonido que rompía el silencio de las madrugadas, mientras Elena devoraba cada documento, cada nota al pie. El aroma a papel viejo y a tinta descolorida llenaba sus fosas nasales, una fragancia de misterio y revelación. Descubrió patrones extraños en las fechas de nacimiento, en las menciones de ciertos tíos o primos que parecían haber desaparecido misteriosamente de los registros o de las fotos. Un nombre, el de una prima lejana de Ricardo, Isidora Altamirano, apareció varias veces en documentos antiguos, siempre asociado a eventos extraños, a disputas familiares, que se mencionaban con una vaguedad inquietante. Elena sintió que una pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Su mente, entrenada en la restauración, buscaba las anomalías, las falsificaciones en la narrativa familiar. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Doña Amalia, cada vez más paranoica,
Empezó a notar las largas horas de Elena en la biblioteca. «Elena, ¿por qué pasas tanto tiempo entre esos viejos papeles? ¿Buscas algo que no te concierne?», solía preguntar, su voz aceitosa. Elena siempre tenía una excusa preparada, una sonrisa forzada. «Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden para la próxima generación, doña Amalia. Como usted siempre dice, la tradición es importante». La respuesta, tan irónica, dejaba a doña Amalia momentáneamente satisfecha, pero su mirada la seguía con una desconfianza creciente. La frustración la asaltaba en momentos. Una noche, mientras intentaba descifrar una carta manuscrita, la letra ilegible y el papel frágil la desesperaron. «Esto es inútil. ¿Cómo puedo encontrar algo que ellos han escondido tan bien durante décadas?», pensó, las lágrimas nublándole la vista, la cabeza palpitándole por el cansancio. La imagen de Leo, su sonrisa inocente, apareció en su mente, y con ella, la fuerza renovada. «No puedo rendirme. Leo se merece la verdad, y yo merezco mi dignidad». Sus manos, expertas en la delicadeza, manejaban ahora las pruebas con la precisión de un cirujano. Cada pequeño hallazgo, cada inconsistencia, cada secreto revelado, era una descarga de adrenalina que la impulsaba a seguir. El café nocturno, amargo y frío, se había convertido en su único compañero en esas madrugadas de descubrimiento. Su monólogo interno era constante. «Cada día que pasa, la red se cierra más. Doña Amalia no sospecha el alcance de mi búsqueda. Solo cree que soy una tonta inofensiva. Pero los secretos, como las obras de arte mal restauradas, siempre dejan huellas. Y yo estoy aprendiendo a leerlas. Tengo que ser rápida, la fecha de la prueba de ADN de Leo se acerca. No puedo permitir que me derroten con una sola verdad. Tengo que estar lista para la contraofensiva, para la verdad más grande». Su primera aliada inesperada apareció en la forma de Juana, la ama de llaves de la mansión, una mujer de cabellos blancos y ojos astutos que había trabajado para la familia Altamirano durante más de 50 años. Juana, a diferencia del resto del personal que temía a doña Amalia, no se dejaba intimidar. Había visto la llegada de Elena, había presenciado su humillación silenciosa y había notado la bondad genuina de la joven. Juana había conocido a Isidora Altamirano, la prima desaparecida, y sabía la verdad de su destino. Había sido testigo de las intrigas de doña Amalia, de sus manipulaciones, de cómo había tejido una red de mentiras para asegurarse el control de la fortuna familiar. Una tarde, mientras Elena se preparaba para buscar en el desván, Juana se acercó a ella, susurrándole: «Señora Elena, hay cosas en esta casa que la gente no quiere que se encuentren. Si busca la verdad, busque en el viejo baúl del desván, el que está cubierto con una manta roja. Era de la bisabuela de Ricardo. Nadie lo ha tocado en décadas». Elena la miró, sorprendida por la ayuda inesperada. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Juana, Elena encontró una conexión, una complicidad silenciosa. Juana no solo le dio la pista del baúl, sino que le proporcionó una llave, y, más importante aún, le contó historias de la familia, historias no contadas, susurros de engaños y verdades que doña Amalia se había esforzado por enterrar. La confianza se forjó en el silencio de las noches, bajo la tenue luz de una linterna en el desván polvoriento, entre risas ahogadas y susurros de conspiración. Dentro del baúl, Elena encontró un tesoro: diarios de la bisabuela de Ricardo, cartas de Isidora y un viejo álbum de fotos con anotaciones al reverso. Pero el hallazgo más impactante fue un certificado de nacimiento que revelaba que Ricardo no era el hijo biológico de doña Amalia ni de su difunto esposo, sino que había sido adoptado. Su madre biológica era Isidora Altamirano, la prima que había sido desaparecida de la historia familiar. Doña Amalia, al no poder tener hijos, había adoptado al bebé de Isidora para asegurar la línea de sucesión y evitar que la fortuna cayera en manos extrañas.
Había mantenido el secreto celosamente, utilizando el miedo y la mentira para mantener a Ricardo bajo su control. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un rayo. Su aliento quedó atrapado en su garganta. ¿Ricardo no era un altamirano de sangre? ¿Era adoptado? ¿Y su madre biológica había sido silenciada y apartada de la familia por doña Amalia? Una avalancha de emociones la invadió. Incredulidad, asombro, una furia helada por la crueldad de doña Amalia y una inmensa tristeza por el engaño vivido por Ricardo. «Es una farsa. Todo es una farsa», susurró, las palabras apenas audibles en el silencio del desván. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. Las lágrimas, esta vez de asombro, y una profunda indignación, empañaron sus ojos. La ironía era tan cruel, tan brutal, que una risa amarga escapó de sus labios. Ellos la habían acusado a ella de manchar la pureza de la sangre altamirano, cuando la pureza que ellos tanto idolatraban era una mentira construida sobre el dolor de otros. Su segundo aliado fue un respetado genealogista e historiador, el doctor Armando Vera, un hombre erudito y escéptico que al principio desestimó las llamadas de Elena. «Señora Altamirano, la genealogía de su familia es bien conocida, no hay misterios ahí». Pero Elena, en su desesperación, le envió copias de algunos de los documentos que encontró en el baúl, pidiéndole que simplemente verificara las fechas y nombres. La curiosidad profesional de Vera fue picada. Al ver la meticulosidad de Elena y la coherencia de sus hallazgos, el doctor Vera, a pesar de sus dudas iniciales, accedió a una reunión secreta. Cuando Elena le presentó la serie completa de documentos, el certificado de nacimiento, las cartas, los fragmentos del diario de Isidora, la correspondencia oculta que doña Amalia había interceptado, el rostro del doctor Vera se transformó, de escéptico a asombrado y finalmente a indignado. «Señora Sánchez», dijo, su voz temblorosa, «esto es una atrocidad, una falsificación masiva de la historia familiar. El caso de Isidora Altamirano era una leyenda negra, pero siempre se dijo que había huido con un amante. Nunca que fue silenciada. Es una injusticia histórica». El doctor Vera, un hombre de principios y un defensor de la verdad histórica, prometió a Elena su apoyo incondicional. Él, con sus vastos recursos académicos, pudo verificar la autenticidad de cada documento, rastrear a la familia biológica de Isidora y confirmar cada detalle de la trama de doña Amalia. Se sentía un deber moral al ayudar a Elena, una mujer valiente que se atrevía a desenterrar una verdad tan incómoda y poderosa. Sus interacciones se llenaron de un respeto mutuo, con Elena maravillándose de la capacidad del doctor Vera para conectar los puntos históricos, y él asombrado por la intuición y la tenacidad de Elena. La tensión en la mansión se volvió insoportable. Doña Amalia, que ya se creía victoriosa con la inminente prueba de ADN de Leo, empezó a notar que Elena ya no se encogía ante sus comentarios. Había una nueva chispa en sus ojos, una calma perturbadora. Una tarde, doña Amalia convocó a Elena a su salón privado, un espacio opulento, decorado con muebles de época. «Elena», dijo, su voz era un ronroneo felino, «he notado tu extraña confianza últimamente. Pareces demasiado tranquila para una mujer que está a punto de ver su mentira desvelada». Su sonrisa era cruel. Elena, con la barbilla en alto, la miró fijamente. «A veces, doña Amalia, la calma es el preludio de una tormenta. Y la verdad, a menudo, es la tormenta más devastadora». Las palabras de Elena fueron como un golpe para doña Amalia. Su rostro se descompuso, sus ojos se entrecerraron con furia helada. «¿Cómo te atreves, plebeya? No sabes con quién te metes. Te arrepentirás de estas palabras. Cuando los resultados de Leo salgan a la luz, te arrastraré por el fango». Elena, en ese instante, sintió una oleada de poder.
No de arrogancia, sino de una profunda convicción. Ya veremos, doña Amalia, ya veremos quién es arrastrado por el fango. Y se marchó, dejando a una furiosa y asombrada doña Amalia, sola en el salón, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El monólogo interno de Elena fue una mezcla de adrenalina y estrategia. Me ha subestimado hasta el final. No entiende que el juego ha cambiado. Ahora tengo las cartas, y ella ni siquiera lo sospecha. Su ira es su debilidad, su arrogancia, su ceguera. Ricardo no ha dicho nada. Se ha escondido detrás de ella, como siempre. Pero él también se enfrentará a su propia verdad. Esta noche será larga, pero valdrá la pena. Cada dolor, cada humillación, cada lágrima, todo conducirá a esto. El día de la lectura de los resultados del ADN llegó, envuelto en una tensión casi irrespirable. La sala de reuniones de los abogados de la familia Altamirano era un espacio imponente, con una mesa de caoba pulida en el centro y ventanales que daban a la ciudad. Estaban presentes Ricardo, con el rostro pálido y sudoroso, incapaz de mirar a Elena, doña Amalia, con una expresión de triunfo anticipado, sentada erguida y con las manos cruzadas, como si estuviera a punto de presidir su propia victoria. Los abogados de la familia, figuras solemnes de traje oscuro, y Elena, sentada al otro lado de la mesa, con Juana a su lado, sus ojos llenos de apoyo silencioso, y el doctor Vera, su rostro serio y expectante. El notario, un hombre de maneras circunspectas, abrió el sobre sellado. Tenemos los resultados de la prueba de paternidad del menor Leonardo Altamirano Sánchez. El corazón de Elena latió con fuerza, no por miedo al resultado, sino por lo que vendría después. Doña Amalia sonrió con suficiencia, una sonrisa de víbora. Por favor, proceda. El notario leyó. Se confirma que el señor Ricardo Altamirano es, de hecho, el padre biológico del menor Leonardo Altamirano Sánchez. Un suspiro colectivo se escapó de los presentes. Ricardo bajó la mirada, con un alivio apenas disimulado, mezclado con una punzada de vergüenza. Doña Amalia, por su parte, soltó una risa seca y victoriosa. Lo sabía, lo sabía. ¡Qué vergüenza, Elena! Todo este teatro para nada. ¿Ahora qué vas a decir? ¿Que lo hiciste por amor? Tu intento de cazafortunas ha fallado. Mi hijo es el padre, sí, pero eso no te hace digna de esta familia. Su voz se elevaba, llena de arrogancia triunfante. Ricardo, animado por la victoria de su madre, levantó la vista y miró a Elena con una mezcla de reproche y superioridad. «Ves, Elena, te lo dije, era solo un formalismo, pero ahora sabes tu lugar». Fue entonces cuando Elena, con una calma que heló la sangre a todos, tomó la palabra. «No, doña Amalia, no he terminado. Usted ha exigido una prueba de paternidad, y se ha confirmado. Pero hay otra prueba de ADN, una que yo he solicitado». Sacó de su bolso un segundo sobresellado, idéntico al anterior. Las sonrisas de doña Amalia y Ricardo se congelaron en sus rostros. Juana sonrió levemente. El doctor. Vera asintió, su mirada fija en Elena. «Esta prueba, doña Amalia, no es de mi hijo», continuó Elena, su voz clara y firme, llena de una autoridad recién descubierta. «Es una prueba comparativa de ADN del señor Ricardo Altamirano y un pariente directo del verdadero patriarca de esta familia, de cuya identidad usted ha estado ocultando y manipulando durante décadas». Los ojos de doña Amalia se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. Ricardo la miró, confundido. Luego, lentamente, sus ojos se posaron en su madre, un miedo incipiente en su rostro. «No sé de qué hablas, Elena. Esto es una locura. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer!», gritó doña Amalia, su voz estridente. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Elena, sin inmutarse, abrió el sobre con una calma exasperante. Los ojos de todos estaban fijos en ella,
en el papel que sostenía en sus manos. «Aquí está el resultado», comenzó, y el silencio en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Se confirma que el señor Ricardo Altamirano no comparte el mismo linaje sanguíneo con el verdadero fundador de la fortuna Altamirano, don Rafael Altamirano. No es un Altamirano de sangre. Y lo que es más, la prueba revela que el señor Ricardo Altamirano es el hijo biológico de Isidora Altamirano, su prima, quien fue silenciada y apartada de la familia por usted, doña Amalia, para poder adoptarlo como propio y asegurar la continuidad de una línea que no era la suya. La revelación fue un cataclismo. El rostro de doña Amalia se contrajo en una máscara de horror puro. Su piel se volvió de un color gris ceniciento. Sus ojos, antes tan gélidos, ahora reflejaban un terror primario. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de que se desmayara, desplomándose en su silla. Ricardo, al escuchar la verdad, sintió que el mundo se le venía encima. Su rostro, antes pálido, se tornó lívido. Sus ojos se fijaron en Elena, luego en el notario, luego en su madre desmayada. «No, no es cierto, es una mentira. Mi madre nunca haría algo así», balbuceó, las palabras atoradas en su garganta. Su cuerpo temblaba, las venas de su cuello se marcaron. El sudor frío le corría por la frente. Su intento desesperado de recuperar el control era patético. Los abogados de la familia se miraron entre sí. Sus expresiones de incredulidad y asombro eran evidentes. Juana, a un lado, asintió con una mezcla de tristeza y satisfacción. El doctor Vera, con una expresión solemne, asintió a Elena, confirmando la validez de la verdad que había revelado. El poder había cambiado de manos en un instante, con una fuerza arrolladora e innegable. La caída de doña Amalia fue fulminante y absoluta. La noticia del engaño genealógico que había perpetrado durante décadas se extendió como la pólvora en los círculos de la alta sociedad. La prensa, siempre ávida de escándalos en la élite, devoró la historia con un fervor sin precedentes. Los titulares gritaban «La farsa de la matriarca Altamirano», un legado construido sobre mentiras, y la verdadera sangre no era la que esperaban. Las ramificaciones legales fueron devastadoras. No solo se iniciaron investigaciones por falsificación de documentos y fraude, sino que los verdaderos herederos de la rama de Isidora Altamirano, con el apoyo del doctor Vera y de otros historiadores, comenzaron procesos legales para reclamar parte de la fortuna que les había sido arrebatada. Doña Pelia, antes intocable, fue despojada de su reputación, su influencia y gran parte de su fortuna. Sus amigos de la alta sociedad, que antes la adulaban, ahora le daban la espalda. Sus nombres borrados de sus agendas, sus invitaciones retiradas, susurrando a sus espaldas sobre la vergüenza de los Altamirano. Cayó en una profunda depresión, su orgullo destrozado, su mundo de mentiras desmoronado a su alrededor. La mansión, antes el símbolo de su poder, se sentía ahora como una cárcel. Ricardo, por su parte, estaba en shock. El descubrimiento de su verdadera ascendencia lo dejó en un estado de negación y confusión. Su relación con doña Amalia, la mujer que había creído su madre y que lo había manipulado toda su vida, se hizo insostenible. Se retiró de la vida pública, incapaz de lidiar con la vergüenza y la traición. Su mundo se había desmoronado y se vio forzado a enfrentar la verdad de quién era y de quién no era. La degradación de ambos fue total, un recordatorio sombrío de que el árbol genealógico más pulcro podía esconder las raíces más podridas. El triunfo de Elena, por otro lado, fue resplandeciente, no solo por la vindicación, sino por la paz y el propósito que encontró en su nueva vida. De la mujer humillada, se convirtió en una figura de respeto, no por la riqueza de los Altamirano, sino por su valentía y su integridad. La prueba de ADN no solo había confirmado la paternidad de Ricardo, sino que había liberado a Leo de la sombra de la duda,
dándole un futuro seguro y lleno de amor. Elena utilizó su nueva posición y la influencia moral que había ganado para transformar la fortuna Altamirano. Con el apoyo de Ricardo, quien, después de un largo proceso de introspección, comenzó a reconstruirse a sí mismo y a buscar la verdad sobre su propia vida, la mansión se convirtió en la sede de una fundación de arte y cultura, la Fundación Altamirano Sánchez, dedicada a apoyar a artistas emergentes, a restaurar el patrimonio histórico y a ofrecer becas a jóvenes talentos sin recursos. Su propio estudio de arte floreció, convirtiéndose en un centro de excelencia reconocido a nivel internacional. Elena encontró una paz interior que nunca había conocido, una serenidad que irradiaba de su ser. Ya no había dudas, ya no había miedo. El impacto en su familia fue inmenso. Su abuela, al ver el éxito de Elena y la restauración de su propio legado familiar, experimentó una mejora notable en su salud, sus ojos brillando con un orgullo silencioso. Los reencuentros significativos fueron innumerables. El notario que había leído los resultados ahora la miraba con una admiración palpable, buscando su consejo en temas de ética legal. Los antiguos empleados de la mansión, que habían sido testigos de su humillación, ahora la veían con un respeto reverente, sus ojos brillando de orgullo por su justa victoria. Ricardo, con el tiempo, se convirtió en un verdadero compañero. La verdad, aunque dolorosa, los había liberado. Se dedicó a conocer a su verdadera familia biológica, sanando heridas que no sabía que tenía, y forjando un nuevo camino al lado de Elena, no como su manipulador, sino como su igual. Su oficina, en el corazón de la fundación, era un lugar vibrante, lleno de arte, de libros, de vida. Su casa, la misma mansión que una vez fue un símbolo de su opresión, se transformó en un hogar, cálido y acogedor, lleno de la risa de Leo, un sonido que era la más dulce de las victorias. Y así, mi querido amigo, la historia de Elena Sánchez se erige como un testimonio imperecedero de que la verdad, por muy oculta y enterrada que esté, siempre encuentra su camino para salir a la luz, arrasando con las mentiras y revelando el verdadero valor de las personas. Nos enseña que el linaje de la sangre puede ser una cadena de hierro si está manchada por la deshonestidad, pero que el verdadero nobleza reside en la integridad del carácter, en la fuerza de la dignidad y en la inquebrantable búsqueda de la justicia. La historia de Elena no es solo una victoria personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que, alguna vez, se sintieron menospreciados o acusados injustamente. Porque, ¿sabes? El verdadero valor de un ser humano no está en el apellido que lleva, sino en la nobleza de sus actos, en la pureza de su corazón y en la valentía de enfrentar las sombras para hacer brillar la verdad más deslumbrante. Y así, su legado resonaría, una sinfonía de triunfo que se seguiría contando por generaciones, un recordatorio constante de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega, y lo hace con una fuerza que puede cambiarlo todo.